Y si Jesús dijo más sobre el momento del arrebatamiento de lo que la Iglesia promedio ha sabido enseñar en los últimos 2000 años, y lo que parece una contradicción entre dos declaraciones suyas en el mismo capítulo de Mateo, es en realidad la pieza más importante para entender en qué punto de la historia estamos parados ahora mismo. Porque en Mateo 24, versículo 36, Jesús dice que del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Pero apenas 4 versículos antes, en Mateo 24, versículos 32 y 33, el mismo Jesús ordena algo radicalmente distinto. Aprended la parábola de la higuera. Cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. Lo que la mayoría lee como contradicción es una distinción quirúrgica, y esa distinción cambia todo. Si este tipo de revelación bíblica toca tu espíritu, suscríbete al canal ahora. Aquí abrimos los textos con honestidad y dejamos que la Escritura hable sin filtros. La distinción técnica que Jesús hace en Mateo 24 es la diferencia entre el día y la hora específicos, y la estación y la generación. En griego, emera kai hora, día y hora, designa un punto exacto en el tiempo. En cambio, kairos, la palabra que Jesús usa implícitamente en la parábola de la higuera, designa una estación, un período reconocible por sus señales. Jesús prohíbe fijar el cronómetro, pero ordena leer el calendario. No se puede saber el día, pero se puede y se debe saber la estación. Esa es la doctrina escondida en el centro de Mateo 24 y es la que vamos a desenvolver en este estudio. La palabra griega parousia, presencia, venida, aparece 9 veces en los evangelios y las cartas, y en cada ocasión describe no un evento súbito sin aviso, sino una llegada para la cual hay señales previas. Jesús compara su parousia con los días de Noé en Mateo 24 versículos 37 al 39, y la clave de esa comparación es que Noé sabía. Génesis 6 versículo 3 indica que Dios anunció 120 años de gracia antes del diluvio. Noé construyó un arca durante décadas. No sabía el día exacto, sabía la estación. La comparación de Jesús con Noé no es sobre ignorancia, sino sobre preparación activa dentro de un período anunciado. Quédate conmigo a lo largo de todo este estudio, porque vamos a ver 5 señales cronológicas específicas que Jesús dejó para que la generación final reconociera la hora del arrebatamiento. Y hacia el final vamos a examinar una fiesta judía del calendario hebreo que muchos estudiosos pretribulacionistas consideran el tipo profético exacto del momento cuando la trompeta sonará, y lo que eso significa para tu posición como creyente en este momento exacto de la historia. Antes de entrar en las señales, necesitamos el contexto del discurso. Jesús está sentado en el Monte de los Olivos, frente al Templo de Jerusalén, apenas días antes de su crucifixión. Los discípulos le hacen 3 preguntas en Mateo 24, versículo 3. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús responde con un discurso entero, el que conocemos como el Olivet Discourse. Marcos 13 y Lucas 21 registran versiones paralelas con detalles complementarios. Lo que Jesús da en ese discurso no es un cronograma cerrado. Es un conjunto de señales que cuando converjan marcarán la generación del cumplimiento final. Si esta distinción entre día exacto y estación reconocible ya está moviendo algo en ti, escribe en los comentarios: Jesús, confío en ti. Es una afirmación que declara que tu posición no está en tu cálculo, sino en tu confianza. La primera señal es la parábola de la higuera,
y es la más importante porque Jesús mismo la coloca como el punto de anclaje para reconocer la generación final. Mateo 24 versículos 32 al 35. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. En la tradición profética hebrea, la higuera es símbolo directo de Israel. Oseas 9 versículo 10, Jeremías 24 versículos 1 al 8, Joel 1 versículo 7. Cuando Jesús, que habla desde el dominio profético completo, dice higuera, la audiencia judía del primer siglo entiende Israel sin ambigüedad. Y aquí está lo que hace esta señal tan específica. En el momento en que Jesús pronuncia estas palabras, Israel todavía existe como nación bajo ocupación romana. Pero en el año 70 de nuestra era, apenas 40 años después, el general romano Tito destruyó Jerusalén y el templo, y Israel como nación dejó de existir como entidad política por casi 1900 años, hasta el 14 de mayo de 1948. Esa fecha no es teológica. Es verificable en cualquier enciclopedia, en la Declaración de Independencia firmada por David Ben-Gurión en el Museo de Tel Aviv, en los archivos de Naciones Unidas con la Resolución 181. Israel, la higuera, volvió a existir como nación en un solo día, un hecho sin precedente en toda la historia humana. Isaías 66, versículo 8, lo había anunciado con precisión casi matemática. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día. Nacerá una nación de una vez. El profeta plantea la pregunta como imposibilidad retórica. Y sin embargo, exactamente eso ocurrió el 14 de mayo de 1948. Una nación en un día, por decreto declarado en una sala pequeña frente al Mediterráneo. El cumplimiento textual de Isaías 66:8 como correspondencia histórica verificable es tan estrecho que merece ser presentado como la hipótesis profética más sólida disponible, aunque sin afirmar cumplimiento literal absoluto. Y aquí está el segundo nivel de esa primera señal. Ezequiel 37, escrito aproximadamente en el año 590 a.C. durante el exilio babilónico, describe la visión del valle de huesos secos. El profeta ve huesos dispersos, y Dios le pregunta si esos huesos pueden vivir. Ezequiel contesta que solo Dios sabe. Entonces Dios ordena profetizar sobre los huesos, y los huesos se juntan, hueso con su hueso. Luego vienen tendones, luego carne, luego piel. Y finalmente, en el versículo 10, entra el Espíritu y viven. El texto hace explícita la interpretación en los versículos 11 y 12. Estos huesos son toda la casa de Israel, dispersa, exiliada, muerta como entidad, y Dios promete traerlos de vuelta a su tierra. La visión anuncia una restauración nacional progresiva, en etapas que culmina con el aliento espiritual. Lo que vemos desde 1948 encaja con las primeras fases de esa restauración. Las fases finales quedan por delante. La segunda señal cronológica es Jerusalén. Lucas 21, versículo 24, es uno de los versículos más específicos del Olivet Discourse, y durante 1900 años nadie pudo verificar su cumplimiento, porque su cumplimiento todavía no había ocurrido. Jesús dice, Jerusalén será pisada por los gentiles, hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. La palabra griega, patoumene, significa literalmente ser pisoteada, estar bajo dominio gentil. Desde el año 70, cuando Tito destruyó el templo, y durante siglos bajo bizantinos, árabes, cruzados, mamelucos, otomanos y británicos,
Jerusalén estuvo pisada por gentiles sin interrupción. Ningún gobierno judío tuvo soberanía sobre la ciudad durante casi 19 siglos. Y entonces, el 7 de junio de 1967, durante lo que se conoce como la Guerra de los 6 días, las fuerzas israelíes entraron en Jerusalén Oriental y recuperaron la ciudad vieja. El general Mota Gur anunció por radio militar las palabras que se transmitieron al mundo: el monte del templo está en nuestras manos. Por primera vez desde el año 70, Jerusalén dejó de estar pisada por los gentiles en el sentido más específico del texto. La ciudad volvió a soberanía judía. Ese evento, fechado con precisión en un día específico, completa la segunda señal de Jesús. Algunos comentaristas como John Walvoord en Israel in Prophecy y más recientemente Mark Hitchcock en End Times Answers han señalado que 1967 marca una transición potencial hacia los tiempos finales, aunque ninguno afirma cumplimiento definitivo de la cláusula completa. Si algo en esta segunda señal está abriendo tu entendimiento, dale like al video ahora. Ese gesto pequeño ayuda a que esta revelación llegue a alguien más que necesita escucharla hoy. La tercera señal es la convergencia simultánea de las señales menores que Jesús lista en Mateo 24 versículos 6 al 8. Guerras y rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, hambres, pestes y terremotos en diferentes lugares. Jesús las llama literalmente arqueodinón, principio de dolores de parto. Cada uno de estos fenómenos ha existido en la historia humana individualmente. Lo que Jesús subraya no es su existencia aislada, sino su convergencia simultánea como dolores de parto que se intensifican. Y aquí es donde la evidencia observable del siglo XXI se vuelve imposible de ignorar sin forzar la lectura. Las guerras simultáneas documentadas por el Stockholm International Peace Research Institute en 2025, las hambrunas globales registradas por la FAO, las pandemias y amenazas epidemiológicas vigiladas por la Organización Mundial de la Salud bajo el protocolo DISEAS, los incrementos de actividad sísmica en múltiples zonas tectónicas rastreados por el USGS, y la proliferación de figuras religiosas que asumen identidad mesiánica o cuasi mesiánica en plataformas digitales globales, forman un cuadro donde los 5 elementos de Mateo 24, 6 a 8 son verificables en informes institucionales no teológicos, al mismo tiempo, por primera vez en la historia. No es cumplimiento definitivo, es correspondencia sin precedente documentado. La cuarta señal cronológica está en Mateo 24, versículo 14, y es quizás la más verificable de todas, porque tiene una métrica concreta. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La palabra griega etne, traducida a naciones, se refiere a grupos etnolingüísticos, no a estados políticos. Y Wycliffe Bible Translators, la organización fundada en 1942, que monitorea la traducción bíblica global, documenta en su Statistical Summary de 2025 que el Nuevo Testamento completo está disponible en más de 2.000 idiomas y porciones de la Escritura en más de 3.700 idiomas del total estimado de 7.170 idiomas activos en el mundo. Lo que ninguna generación anterior pudo observar, esta generación lo ve en datos verificables. Por primera vez en la historia humana, la meta de tener la Escritura en cada lengua del planeta está en rango alcanzable, con proyectos como Illuminations y Every Tribe, Every Nation, apuntando a completar el 99% de la población mundial con acceso a la Biblia en su lengua materna antes del año 2033.
La combinación de Internet, satélite, traducción asistida por inteligencia artificial y redes misionales globales ha acelerado el cumplimiento de Mateo 24:14 de forma que era literalmente imposible antes del siglo XX. No podemos afirmar la fecha exacta de cumplimiento final. Podemos decir que el marcador técnico que Jesús dejó está entrando en la fase de completud. La quinta señal es la más dolorosa para el creyente, porque afecta a la iglesia misma. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 3, dice que antes del día del Señor vendrá primero la apostasía. La palabra griega apostasía significa deserción, abandono de una posición previamente sostenida. No es un cambio casual de opinión. Es renuncia deliberada de la fe previamente confesada. Segunda de Timoteo 4 versículos 3 y 4 lo amplifica. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Segunda de Pedro 3 versículo 3 añade, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Si sientes que lo que estás descubriendo aquí debería haber sido parte de tu formación bíblica desde hace años, te dejé algo en el primer comentario fijado. Es para los que están listos para ir más profundo en los textos que la enseñanza dominical suele saltar. Y aquí es donde el lector honesto tiene que hacer una pausa. La iglesia institucional del siglo XXI exhibe síntomas específicos que encajan con esa descripción. Denominaciones tradicionales abandonando la doctrina de la inerrancia bíblica. Seminarios enseñando teologías que niegan la deidad exclusiva de Cristo. Ordenaciones de prácticas explícitamente prohibidas en las Escrituras bajo bandera de inclusión. Declaraciones oficiales de iglesias históricas que reinterpretan la resurrección como metáfora, la creación como mito, el pecado como construcción social. El Barna Group y el Pew Research Center documentan en estudios de 2022 y 2023 un descenso sostenido de la creencia en la autoridad bíblica dentro de congregaciones autodenominadas cristianas, especialmente entre menores de 40 años. No todo cambio es apostasía, pero los síntomas descritos por Pablo, Pedro y Timoteo están observables. Ahora llega la pieza que conecta las 5 señales y le da peso cronológico. Cuando Jesús dijo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, la palabra griega es genea. Es crucial entender qué significa esa palabra en el contexto de Jesús, hablando en Mateo 24, versículo 34. El genea no significa la generación física inmediata de sus oyentes, porque eso contradiría la evidencia. Los oyentes del primer siglo murieron sin ver las señales cumplirse. Genea se refiere a la generación que vive cuando las señales convergen. Es la generación que, habiendo visto la higuera brotar, verá también el verano llegar. Y la pregunta es, ¿cuánto dura una generación en términos bíblicos? El Salmo 90, versículo 10, escrito por Moisés, da una respuesta cronológica específica. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo. 70 a 80 años. Si contamos desde 1948, la fecha de restauración de Israel, como primer cumplimiento de la parábola de la higuera, la ventana de una generación bíblica se extiende entre 2018 y 2028. Si contamos desde 1967, la fecha de reunificación de Jerusalén como segundo cumplimiento crítico, la ventana se extiende entre 2037 y 2047. Eso sitúa a toda la generación que está viendo este estudio ahora dentro de la ventana profética plausible. Es importante subrayar algo con honestidad absoluta. Esto no es un anuncio de fecha,
Jesús explícitamente prohibió calcular el día y la hora. Lo que el texto permite, y de hecho exige, es reconocer la generación dentro de la cual el cumplimiento es probable. Hal Lindsey, en The Late Great Planet Earth, publicado en 1970, ya había planteado este marco de lectura, aunque sus cálculos específicos han requerido revisión. Tim LaHaye, en Charting the End Times, y Jutta, Dwight Pentecost, en Things to Come, han desarrollado versiones más cuidadosas del mismo marco, subrayando que la generación que ve es la generación que espera, no la que afirma saber el día. La cautela es parte de la fidelidad al texto. Y aquí pasamos a la parte del estudio que pocos comentaristas explican en el púlpito con la claridad que merece, porque conecta el Olivet Discourse con el calendario hebreo que Dios mismo instituyó en Levítico 23. Las 7 fiestas prescritas a Israel no son solo festividades culturales, son, según Colosenses 2 versículo 17, sombra de las cosas venideras, cuyo cuerpo es Cristo. Cada una de las 7 fiestas tiene un cumplimiento tipológico en la obra de Cristo. Las 4 fiestas de primavera, Pesaj, panes sin levadura, primicias y Pentecostés, fueron cumplidas en la primera venida, cada una en su día exacto. Las 3 fiestas de otoño, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, quedan por cumplir en la segunda venida. La primera de las fiestas de otoño es Yom Teruah, también llamada Rosh Hashanah en la tradición posbíblica, instituida en Levítico 23 versículos 23 al 25. La traducción habitual es fiesta de las trompetas, pero la palabra hebrea teruah no significa trompeta en sentido genérico, significa grito, alarma, sonido de conmoción. Es el toque específico del shofar que marca un evento de intervención divina. Y esta fiesta tiene una característica única en el calendario judío que la tradición rabínica ha llamado durante siglos la fiesta de la que nadie sabe el día ni la hora. Esa frase no es invención cristiana. Está documentada en el Talmud y en la tradición oral judía prebíblica. La razón es técnica. Yom Teruah cae el primer día del 7º mes hebreo Tishri, pero el calendario judío tradicional es lunar, y el primer día del mes se determinaba por la observación de la luna nueva desde Jerusalén. Como las nubes u otras condiciones podían retrasar la confirmación visual, la fiesta se celebraba en 2 días consecutivos para cubrir la incertidumbre. El observante piadoso vivía el final del 6º mes, sabiendo que Yom Teruah estaba cerca, pero sin poder fijar el día exacto hasta que 2 testigos confirmaran la luna ante el Sanedrín. La frase coloquial durante siglos fue la fiesta del día y la hora que nadie sabe. Ahora mira con cuidado lo que Jesús dice. En Mateo 24, versículo 36, usa exactamente la fórmula idiomática de Yom Teruah. No estaba diciendo que nadie pudiera saber nunca nada sobre el momento de su venida. Estaba diciendo que su arrebatamiento seguiría el patrón tipológico de Yom Teruah, la fiesta que los oyentes judíos reconocerían inmediatamente como la fiesta del día y la hora que nadie sabe. Esa es la lectura que estudiosos pretribulacionistas como Joseph Good, en Rosh Hashanah and the Messianic Kingdom, David Hawking y Grant Howard han desarrollado, conectando primera a los Corintios 15 versículo 52 con el último shofar de Yom Teruah. El versículo de Pablo es directo, primera de Corintios 15 versículos 51 al 52. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. La palabra griega es salpix eschate,
la última trompeta. En la liturgia judía de Yom Teruah se tocan 100 toques del shofar, y el último, el toque número 100, se llama literalmente Tequía Kedolah, el gran toque, o el último. Ese detalle litúrgico existía antes que Pablo naciera y sigue existiendo en cada sinagoga hasta hoy. Primera a los Tesalonicenses, 4 versículos, 16 y 17 amplía la descripción. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La palabra griega arpazo, arrebatados, significa tomar con fuerza, secuestrar, elevar de golpe. Es la misma palabra que el latín tradujo como raptus, de donde viene rapto en español y rapture en inglés. Pausa un momento, porque vale entender un detalle que casi nadie enseña. El shofar en Yom Teruah no es una trompeta metálica como las que aparecen en muchas ilustraciones cristianas. Es un cuerno de carnero, y su sonido tiene un patrón ritual específico que viene de Éxodo 19, cuando el shofar sonó en el monte Sinaí al entregarse la ley. El pueblo fue llamado a reunirse con Dios. En Yom Teruah, el shofar anticipa tipológicamente una reunión futura, más amplia, cósmica. Y cuando Pablo dice la última trompeta, está hablando en el vocabulario litúrgico que todo judío del primer siglo reconocía inmediatamente. No es una metáfora vaga, es referencia ritual precisa. La objeción natural a todo este marco es legítima y merece respuesta honesta. No estamos forzando el texto al hacer estas conexiones cronológicas. La respuesta tiene que distinguir dos cosas. Primera, afirmar cumplimiento definitivo con fecha específica sería violar directamente la prohibición de Jesús en Mateo 24:36. Eso no se puede hacer. Segunda, reconocer correspondencia patrón-cumplimiento en las señales que el mismo Jesús dejó no solo está permitido, sino ordenado por el texto. Mateo 24, versículo 32, usa el imperativo mantánete, aprended. Es un mandato. El creyente está obligado a leer las señales con la parábola de la higuera como clave. La segunda objeción es también importante. ¿Acaso cada generación no ha creído que vivía el fin? Es cierto. Los cristianos del primer siglo esperaban el retorno inmediato. Los reformadores del siglo XVI interpretaron sus conflictos como apocalípticos. Muchos lo creyeron. Lo que distingue esta generación no es la convicción subjetiva. Son los datos específicos verificables por fuentes no teológicas. Israel restaurado como nación en 1948. Jerusalén reunificada en 1967. Convergencia simultánea de las señales de Mateo 24. Traducción bíblica global, en fase de completud y señales institucionales de apostasía. Esa combinación específica no existía en ninguna generación anterior. La tercera objeción viene del amilenialismo, la posición teológica que sostiene que las profecías sobre Israel ya se cumplieron simbólicamente en la Iglesia. Esa lectura tiene una dificultad. Romanos 11 versículos 25 al 27 es explícito al decir que el endurecimiento de parte de Israel es hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Pablo escribe eso 30 años después de la resurrección y 20 años antes de la destrucción del templo. El apóstol no consideraba que Israel estuviera sustituido. Consideraba que la restauración de Israel era una promesa todavía pendiente, vinculada al reloj profético. Esa es la posición que la lectura pretribulacionista cuidadosa sostiene.
Volvamos a las fiestas. El orden tipológico es crucial. Las 4 fiestas de primavera se cumplieron en la primera venida. Cristo murió en Pesaj. Fue sepultado durante panes sin levadura, sin contaminar. Resucitó exactamente el día de primicias. Envió el Espíritu en Pentecostés, exactamente 50 días después. El patrón es milimétrico. Si las 4 primeras se cumplieron en sus días exactos, la lectura tipológica honesta sugiere que las 3 de otoño también se cumplirán en sus días correspondientes. Yom Teruah, como arrebatamiento. Yom Kippur, como juicio definitivo sobre Israel y las naciones. Sukkot, la fiesta de las cabañas, como inicio del reino milenial, cuando Dios habite con los hombres, exactamente como Apocalipsis 21, versículo 3, anuncia. Eso no significa que podemos saber en qué año exacto caerá el cumplimiento de Yom Teruah, pero sí significa que hay una probabilidad tipológicamente sustentada de que la trompeta del arrebatamiento suene en alguna festividad de Yom Teruah futura, en un año que el Padre conoce y que nosotros no. La vigilancia del creyente no es en el vacío, está orientada por el calendario que Dios mismo instituyó. Romanos 13, versículo 11 lo resume. Ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La palabra griega para hora es hora, la misma que Jesús usó en Mateo 24:36. Pablo no está contradiciendo a Jesús, está señalando que la estación ha avanzado. Y aquí entra el detalle que muchos estudiosos contemporáneos subrayan con cuidado. Lucas 21. Versículo 28 es paralelo de Mateo 24 y añade algo que Mateo no registra. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La palabra griega apolutrosis significa rescate, liberación mediante pago, y aparece en el Nuevo Testamento como término específico para el arrebatamiento y la glorificación final del creyente, como en Efesios 1, versículo 14 y Romanos 8, versículo 23. Jesús está diciendo literalmente, cuando vean estas señales, el rescate está cerca, no la desesperación. El rescate. Ahora una hipótesis honesta sobre la generación. Si la parábola de la higuera apunta a 1948 como inicio del cumplimiento y una generación bíblica es de 70 a 80 años, según el Salmo 90:10, la ventana exterior se extiende hasta aproximadamente 2028 para los 70 años, y 2047 si incluimos también el punto de 1967 como segundo anclaje. Eso no es una fecha, es una ventana. Y una ventana que se estrecha año tras año. Lo que los estudiosos pretribulacionistas como LaHaye, Walvoord y Hitchcock han sostenido con prudencia es que la generación que está viendo estas señales simultáneamente es la primera generación en 2000 años con todas las piezas visibles al mismo tiempo. La pregunta que el texto nos deja es devastadoramente directa. Si estamos en la ventana, y si la trompeta puede sonar en cualquier Yom Teruah futuro, ¿en qué posición está tu vida ahora mismo? Primera a los Tesalonicenses 4, versículo 18. Cierra el pasaje del arrebatamiento con un mandato específico. Consolaos los unos a los otros con estas palabras. Consolar, en griego parakaleite, es el verbo imperativo. El arrebatamiento no se enseña para asustar, se enseña para consolar, para sostener, para producir expectativa sana en el cuerpo de Cristo. Primera a los Tesalonicenses 5, versículo 11, añade, inmediatamente después del pasaje sobre el día del Señor. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. La palabra griega oikodomeite significa literalmente construir una casa.
La enseñanza del arrebatamiento es material de construcción para la vida comunitaria del creyente. No es desestabilizante, es estructural. Tito 2, versículo 13, usa una fórmula teológica precisa. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, la esperanza bienaventurada. Macaría el pis en griego. El pis no es deseo vago, es expectativa fundada, y Macaría significa bendita, dichosa, felicitada. La expectativa del arrebatamiento es, según el texto, la fuente de la dicha del creyente maduro, no su distracción, su ancla. Y aquí está la aplicación más práctica que el texto da. Primera de Juan 3, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. La palabra griega hagnisei significa purificar moralmente, separar para lo sagrado. El apóstol Juan, que escribió Apocalipsis, también escribió que la esperanza del arrebatamiento produce santificación concreta en el creyente que la abraza con seriedad. No la produce en el creyente que solo especula, la produce en el que vive como si Cristo pudiera venir esta noche. Por eso Jesús, en Mateo 25 versículos 1 al 13, dio la parábola de las 10 vírgenes. 5 prudentes, 5 insensatas. Todas dormían, todas tenían lámparas. La diferencia no era la vigilancia emocional constante, porque todas durmieron. La diferencia era el aceite, la preparación acumulada antes del grito de medianoche. El creyente vigilante del arrebatamiento no es el que está mirando el cielo cada 5 minutos. Es el que tiene aceite, vida espiritual nutrida, fe operativa, santificación progresiva, cuando el grito llega sin aviso. Y eso nos lleva al corazón pastoral de este estudio. Si las 5 señales están convergiendo, si la generación de la higuera está en su ventana, si la tipología de Yom Teruah apunta a un cumplimiento tipológico pendiente, entonces la aplicación concreta para tu vida no es fijar la fecha. Es ceñir los lomos de tu entendimiento, como escribe Pedro en Primera de Pedro 1 versículo 13. Es purificarte en la esperanza bendita, como escribe Juan. Es consolar y edificar a otros, como escribe Pablo. Es acumular aceite, como ilustra la parábola. Y es mantener la cabeza levantada, como ordena Lucas. Pausa rápida, porque vale recordar un dato que los escritores pretribulacionistas subrayan con énfasis. El arrebatamiento no es el segundo advenimiento visible de Cristo a la tierra. Son 2 eventos distintos. El arrebatamiento, según Primera de Tesalonicenses 4:17, ocurre en el aire, en las nubes. La iglesia es tomada para encontrarse con el Señor. El segundo advenimiento visible, descrito en Apocalipsis 19:11 al 16, es la venida del jinete fiel y verdadero a la tierra con sus santos. Entre esos 2 eventos hay un periodo descrito como la 70ª semana de Daniel 9:24 al 27, comúnmente llamada la Gran Tribulación. Primera a los Tesalonicenses 5, versículo 9, da la promesa específica para el creyente sobre ese periodo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra griega orge, ira, se refiere específicamente al derramamiento de los sellos, trompetas y copas del Apocalipsis. La iglesia no está destinada a ese período de ira. Apocalipsis 3, versículo 10, lo confirma a la iglesia de Filadelfia. Yo te guardaré de la hora de la prueba. La preposición griega eka significa literalmente de, fuera de, implicando separación del evento, no protección dentro de él. Esa distinción importa para entender el tiempo. El arrebatamiento puede ocurrir antes de que la tribulación formal comience. Es el evento precursor, y precisamente porque no requiere señales previas específicas más allá de las ya convergentes,
Puede ocurrir en cualquier momento. La palabra griega para esa expectativa técnica es immediacy, la cualidad de ser inminentemente posible en cualquier instante sin prerequisitos adicionales. Tito 2:13 habla de aguardar. Santiago 5:7-8 habla del Señor que se acerca. Apocalipsis 22:20 cierra con la promesa del mismo Jesús. Ciertamente vengo en breve. La palabra griega tachí significa rápidamente, sin demora, sin aviso adicional. Mira con cuidado tu propia vida a la luz de lo que acabamos de ver. Si las 5 señales de Mateo 24 están visibles, si Israel fue restaurado como nación, si Jerusalén está en manos judías, si el Evangelio ha alcanzado niveles de penetración global sin precedente, si la apostasía institucional es observable, si las dores de parto convergen, entonces el texto te pone en una posición pastoral específica, no de cálculo ansioso, sino de vigilancia consolada. Mateo 25, versículo 13, lo cierra con una sola palabra imperativa, velad. La palabra griega gregoreit no significa alarma constante, significa lucidez, conciencia, atención despierta, como la del centinela nocturno que conoce su turno. Hebreos 10, versículo 25, amplifica la aplicación comunitaria. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. El autor usa la expresión blepete engisousan, veis que se acerca. Es un verbo de observación activa combinado con un participio de proximidad. La cercanía del día del Señor debe intensificar la vida comunitaria, no disolverla. La iglesia local, la congregación presencial, la mesa compartida, el servicio mutuo, todo eso se vuelve más importante a medida que la ventana se estrecha, no menos. Primera de Pedro 4, versículo 7 usa una frase que sintetiza todo. El fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios, y velad en oración. La palabra griega sofronesate significa estar en sano juicio, tener mente clara, calibrada. Inepsate, velar, es el verbo del centinela lúcido, no del alarmista. Pedro enseña al creyente del fin a vivir lúcido y orante, no aterrorizado y fijando fechas. Esa postura es la que el texto completo del Nuevo Testamento modela para quienes viven en la generación de la higuera. Y hay un detalle final que cierra el cuadro con claridad pastoral. Apocalipsis 22, versículo 17, dice, y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. La palabra griega erkou, ven, en modo imperativo. La esposa, la iglesia, pronuncia ese imperativo hacia Cristo. Es la oración más antigua del cuerpo de Cristo. En arameo se dice Maranatha, nuestro Señor viene. Pablo la registra en 1 Corintios 16, versículo 22, al final de la carta. Maranatha no es exclamación dramática. Es oración estructural de la Iglesia desde el primer siglo y adquiere más peso cada año que pasa. La última cosa que el texto dice literalmente en Apocalipsis 22, versículo 20, es la respuesta de Jesús a esa oración. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Esas son las últimas palabras registradas del Salvador resucitado en toda la Escritura. La última palabra de Jesús es una promesa con tempo, en breve, y la última palabra de la Iglesia es una oración que responde, ven. Entre esas dos palabras está parado el creyente del fin, leyendo las señales, sosteniendo el aceite, edificando a otros, consolándose con estas palabras. Y si este estudio te deja con el peso de una hipótesis grande y no con miedo, esa es exactamente la respuesta que el texto busca producir. Porque la esperanza del arrebatamiento no es información para asustar,
Es ancla para sostener, es motor para santificar, es razón para consolar, es causa para vigilar, es fundamento para edificar, y es el marco dentro del cual cada creyente de esta generación está siendo llamado a vivir con seriedad inusual, sabiendo que el tiempo no es como antes, que las señales no son como antes, que la estación no es como antes, y que la oración más antigua de la Iglesia sigue viva en tu espíritu cada vez que la pronuncias. Ven, Señor Jesús. La higuera ya brotó, Jerusalén ya volvió. Las señales menores ya convergen, el Evangelio ya alcanza, la apostasía ya visible. Yom Teruah sigue marcando el calendario cada año sin que el Padre revele cuál de ellos será el día exacto. Tú no sabes el día ni la hora, pero sabes la estación, y eso es exactamente lo que Jesús te ordenó saber. Lo demás es confianza, lo demás es fidelidad. Lo demás es esperanza bendita sostenida, mientras la trompeta final espera su toque definitivo en algún calendario futuro que el Padre tiene en su mano. Vale la pena detenernos un momento en una observación textual que raramente se menciona en los sermones sobre el arrebatamiento. Juan 14, versículos 1 al 3. Durante la última cena, Jesús promete a sus discípulos con palabras específicas. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La palabra griega para lempsomai, os tomaré a mí mismo, es el mismo vocabulario que Pablo usa en Primera de Tesalonicenses 4 para el arrebatamiento. Jesús, en el aposento alto, está describiendo el mismo evento que Pablo desarrollará 25 años después. La promesa original es del propio Salvador, no una innovación teológica posterior. Otro dato que vale examinar es el patrón bíblico de los arrebatos previos. En toda la Escritura hay 3 personajes que fueron arrebatados sin pasar por la muerte. Enoc, en Génesis 5, versículo 24, Elías, en Segundo de Reyes 2, versículo 11, y el propio Jesús, en Hechos 1, versículo 9. Cada uno es un tipo profético del destino de la Iglesia. Enoc fue arrebatado antes del diluvio, que representa el juicio. Elías fue arrebatado antes del ministerio de Eliseo, que representa una era nueva. Jesús fue arrebatado ante los ojos de los discípulos como primicias de la glorificación futura. La Iglesia, según Primera de Tesalonicenses 4, seguirá el patrón tipológico establecido, arrebatada antes del juicio de la tribulación, llevada a la presencia del Padre, sin pasar por la muerte, los que estén vivos al momento del llamado. Y hay un detalle en la narrativa de Enoc que vale subrayar. Hebreos 11, versículo 5, en la gran lista de la fe, dice que por fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La palabra griega metatítemi, traspuesto, significa cambiar de lugar sin transición visible. Enoc fue caminando con Dios, como dice Génesis 5, y en un momento dado, simplemente, ya no estaba. El patrón de desaparición súbita es exactamente el que Jesús describe en Mateo 24, 40 y 41. 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra dejada. La palabra griega para lambanetai, será tomada, se usa en el mismo sentido de transposición súbita, sin mediación visible. El libro de Enoc, texto apócrifo no incluido en el canon aceptado pero citado directamente por Judas, versículos 14 y 15 en el Nuevo Testamento, amplifica esa narrativa. Según el relato de Enoc, capítulos 10 al 16, el patriarca
Fue llevado a través de los cielos, contempló los lugares preparados para los justos, vio los tronos angelicales y fue testigo de los juicios prometidos. Aunque no se puede afirmar la historicidad literal de cada detalle del texto de Enoc, el hecho de que Judas, hermano de Santiago y de Jesús, cite el texto como autoridad, apunta a que la tradición conservaba una memoria profunda del patrón de arrebatamiento como realidad experimentada, no como metáfora. Vale también examinar un detalle en 1 Corintios 15 que muchas traducciones suavizan. El versículo 51 dice: «He aquí, os digo un misterio». La palabra griega mysterion no significa misterio en el sentido moderno de enigma por resolver. Significa secreto divino previamente escondido que ahora se revela por revelación directa. Pablo está indicando que la doctrina del arrebatamiento, como evento distinto del segundo advenimiento visible, es revelación nueva, otorgada al apóstol específicamente para enseñarla a la Iglesia. No estaba completamente explicitada en el Antiguo Testamento. Es información exclusiva de la era de la Iglesia, diseñada específicamente para sostener la esperanza del creyente en el período entre la primera y la segunda venida. Y aquí hay una conexión con el calendario judío que pocos comentaristas explican con la precisión que merece. Levítico 23, versículos 23 al 25, al describir Yom Teruah, usa una frase hebrea específica, Zikron Teruah, memorial de aclamación. La palabra Zikron no significa conmemorar un evento pasado, sino recordar activamente en el presente una promesa futura. El mismo verbo aparece cuando Dios se acordó de Noé en el arca, cuando se acordó de Ana para darle a Samuel, cuando se acordó de su pacto con Abraham. En cada caso, el acordarse divino desencadena intervención concreta. Yom Teruah, desde su institución en el Sinaí, ha sido una fiesta de memoria activa anticipando la intervención final. Mira con cuidado lo que esto significa para el creyente. Cada año, durante 1500 años del Antiguo Pacto y durante 2000 años de la era cristiana, Yom Teruah se ha celebrado sin el cumplimiento final. Cada shofar tocado en cada sinagoga ha sido un ensayo tipológico. Como un músico que practica la misma pieza cientos de veces antes del concierto, el pueblo hebreo, y ahora la iglesia injertada en el olivo de Romanos 11, han estado practicando la liturgia del día que ninguna generación ha oído sonar en cumplimiento final. La trompeta del arrebatamiento será el primer shofar escuchado literalmente en cumplimiento directo del patrón tipológico. No es invención cristiana. Es la culminación de un ciclo litúrgico que Dios mismo instituyó en Levítico. Añade a eso un dato que los estudios proféticos contemporáneos han documentado con cuidado. Desde 1948, cada Yom Teruah ha coincidido con momentos de particular tensión geopolítica alrededor de Israel. No se puede afirmar correlación causal absoluta, pero la observación estadística es parte del debate serio en círculos escatológicos. Lo que sí podemos afirmar sin forzar el texto es que Yom Teruah, por su ubicación en el séptimo mes hebreo, coincide con un período del calendario en el que las cosechas de verano han terminado y la tierra espera las lluvias tempranas. Es una fiesta de transición, de expectación, de pausa entre el trabajo acabado y el trabajo por venir. Esa estructura litúrgica encaja tipológicamente con la pausa entre la era de la gracia y el período de la tribulación. Hay otra consideración que merece atención pastoral específica. Si el arrebatamiento puede ocurrir en cualquier Yom Teruah futura, ¿qué hago mientras tanto? Segunda de Pedro 3, versículo 11, responde directamente: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir?
La palabra griega anástrofe significa manera de conducirse, patrón habitual de vida. No es pregunta retórica, es instrucción práctica. La inminencia del arrebatamiento no produce parálisis ni éxtasis especulativo. Produce cambio concreto en la forma de vivir diariamente, en las decisiones, en el uso del tiempo, en las relaciones, en el manejo de los recursos, en la forma de tratar a los hermanos en la fe. Y segunda de Pedro 3, versículo 14 añade: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz. La frase griega spoudásate, aspiloi kai amometoi. Spoudásate es imperativo, procurad con urgencia. Aspiloi, sin mancha, amometoi, irreprensibles. La esperanza del arrebatamiento es el motor que produce diligencia en la santificación, no es teoría. Es combustible práctico para decisiones diarias concretas. El que cree de verdad en la inminencia vive distinto, habla distinto, decide distinto, ora distinto. Y aquí está la última observación que cierra el estudio con claridad pastoral completa. Tito, 2 versículos 11 al 14, en un solo pasaje denso, conecta todos los hilos. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Pablo integra gracia, ética presente, esperanza escatológica, redención pasada y propósito actual en una sola frase. Esa integración es el marco completo para la generación de la higuera. No elegimos una parte y descartamos las otras. Vivimos las 5 simultáneamente. Y precisamente por eso Jesús comparó su venida con un ladrón en la noche, en Mateo 24:43. No para que temiéramos, sino para que velásemos. El ladrón sorprende al dormido, no sorprende al vigilante. Y el vigilante bíblico, como hemos visto, no es el ansioso que fija fechas. Es el lúcido que mantiene aceite, edifica a otros, consuela con estas palabras, vive purificando su esperanza, y oye detrás de cada Yom Teruá el posible eco del último shofar que no ha sonado todavía, pero que sonará en un año que está en la mano del Padre, en un instante que nadie sabe, pero en una estación que Jesús nos ordenó reconocer. Y esta estación, por primera vez en 2000 años, tiene todas las piezas visibles. La higuera brotó en 1948. Las ramas están tiernas. El verano está cerca, a las puertas. Y tú que estás viendo este estudio, tienes la responsabilidad de escuchar la parábola no como curiosidad intelectual, sino como convocatoria personal a vivir los días que quedan con el peso exacto que el texto les asigna. Si te quedaste hasta el final, escribe en los comentarios: la palabra de Dios no falla. Puse otro video en tu pantalla ahora mismo. Tu siguiente paso en este camino. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.